Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, muy buenos días a mis queridos compañeros, buenos días a la coordinación de este medio, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo al pueblo dominicano por siempre prestarnos su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, en la República Dominicana se marchó por el 4%. Las sombrillas amarillas, símbolo característico de esta gesta por una mayor inversión del presupuesto nacional destinado a mejorar la calidad de la educación, fueron gestas, creo que todo lo que estamos aquí vivimos. Fue una gesta que yo le endilgo el carácter de patriótica, porque no hay nada mejor que la educación para transformar a los pueblos. La República Dominicana se puso a una, y se puso a una porque efectivamente en todas las evaluaciones nacionales e internacionales, nuestros niños, nuestros adolescentes estaban dando resultados deplorables. Y esa gesta, a pesar de oposición de las autoridades de aquel momento, que en principio se negaban a cumplir con esa expectativa del pueblo, se logró que mediante ley se estableciera el 4% para la educación. Decir, Conde, discúlpame que te interrumpa, que hay que recordar que esa lucha se hizo prácticamente en medio de un año preelectoral y que la sociedad civil y el movimiento del 4% logró un compromiso con todos los candidatos presidenciales en las elecciones del año 2012 de que se firmaran ese acuerdo para que se pusiera en marcha el compromiso del 4%. Lo firmó el presidente Hipólito Mejía, lo firmó el presidente Danilo Medina y lo firmaron otros precandidatos presidenciales de ese momento. Gana el PLD las elecciones y obviamente que se envía el compromiso del 4% al Congreso y es aprobado, y a partir del año 2013, cuando se pone en ejecución el 4% para la educación. Saltaste un pedacito de la historia en la que hubo oposición a incluir y cumplir con ese compromiso, pero bueno, aquí lo importante es entender que el pueblo dominicano logró mediante esa gesta, reitero, patriótica del 4%, que se hiciera conciencia de que era necesario invertir más en la educación y que esa inversión, la aspiración del pueblo era que se tradujera en mejor calidad de esa educación. Pero ¿qué es lo que está sucediendo al día de hoy? ¿Cuál es la discusión que está sobre el tapete y sobre lo que quisiéramos dirigir nuestro comentario? Bueno, pues para explicar un poco, todos los años la República Dominicana debe consignar en un llamado presupuesto todos los gastos que ha de hacer, debidamente planificados, y esos gastos que debe además identificar las fuentes de las cuales ha de hacerlo, y esencialmente las fuentes son dos: los impuestos y los préstamos internacionales. Bueno, también pudiera ser alguna que otra donación. Bueno, un presupuesto no es más que eso. Es como usted en su casa que dice, bueno, yo gasto tanto en alquiler, gasto tanto en comida, gasto tanto en educación para mis hijos. Eso es un presupuesto, no es más que esa planificación, aquí en el caso del Estado, que hace el Estado con relación a las obras, servicios, necesidades que debe cumplir y el origen que tienen los recursos que ha de implementar en ese presupuesto nacional. Tiene la obligación, en base a la Constitución, de presentarlo ante el Congreso Nacional, que es el que tiene la última palabra para aprobar ese presupuesto nacional. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, ese plan tiene una ejecución, una fecha de caducidad. Comienza el 1 de enero y ha de terminar el 31 de diciembre. Todos los planes y proyectos, en principio, salvo muy contadas excepciones, deben planificarse, deben ejecutarse conforme a ese presupuesto en ese plazo de un año. Hay determinadas partidas que no logran ejecutarse y es la situación que lamentablemente ha ocurrido con el presupuesto de educación. Y se puede explicar por qué, no sé, si hay un departamento de planificación, si yo como director de comunicación del Ministerio de Agua y Tierra, tú me dices a mí que yo tengo que agarrar y hacerte un presupuesto y yo te voy a organizar 3 campañas de publicidad durante los 3 meses. ¿Cuál es la razón por la cual yo no puedo poner en ejecución ese presupuesto? Y tengo que abultar mi presupuesto para que después ese dinero que puede ser destinado a otra cosa
no se ejecute. Porque tú lo estás poniendo en blanco y negro, hermano. Si sobra dinero es porque no hay planificación. Si sobra dinero es porque no hay ejecución de presupuesto. Si me permite terminar el comentario. Bien, claro. Gracias por el abono de lo que voy a decir precisamente a continuación. Ayudándote. Y siempre se agradece, muy pertinente siempre tus puntualizaciones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha pasado? De las partidas que estaban planificadas, hubo 14.871 millones de pesos. Óigame, 14.871 millones de pesos que no hay la posibilidad, conforme al ministro de Hacienda y a las autoridades, para ser ejecutadas conforme se ha planificado. Óigame esto, no hubo la adecuada planificación y por vía de consecuencia la adecuada ejecución del presupuesto. ¿Es la primera vez que pasa en el país? No. ¿Ha pasado en otras ocasiones? Sí. Ahora bien, eso lamentablemente hay que decir, no importa que pasara en el pasado, no importa que pueda ocurrir en el futuro, ese monto es un monto significativo en cualquier presupuesto y necesariamente hace implicar que no hubo una adecuada planificación y proyección de ese presupuesto, de esa planificación de gastos, o que efectivamente hubo una ejecución deficiente de parte de la administración. Eso está ya lo han notificado, ayer lo explicaban funcionarios del área económica del gobierno en el Congreso. Ahora, ¿tú estás de acuerdo con que se utilicen esos fondos para otros fines, que no sea para lo de educación? Pero suavecito, vamos a llevarlo al paso. No. Precisamente, ¿cuáles han sido? Ese es el punto. ¿Cuáles han sido los ministerios que no han planificado y por vía de consecuencia, conforme se ha señalado, no han ejecutado apropiadamente? Bueno, hay que analizar la causa de ese exceso, pero en principio ese es el análisis superficial, salvo que alguien aclare y diga lo contrario y pruebe lo contrario. El Ministerio de Hacienda, el mismo Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, Obras Públicas y Comunicaciones, Energía y Minas y reitero, el Ministerio de Educación. Lo que se está contemplando para poder hacer las ejecuciones presupuestarias de esas sumas que se prevén serán excedentarias es lo que se hace regularmente en situaciones similares, es la transferencia de esos fondos a otras instituciones. Se está proyectando transferirlo al Ministerio de Interior y Policía, a Defensa, Relaciones Exteriores, Deportes, Recreación, Turismo, la Mujer, Cultura, Juventud, Educación Superior, Economía, de Administración Pública y de Vivienda. Y la Presidencia también, que tiene el monto mayor. Además, la Procuraduría General de la República y el Tribunal Superior Electoral. Sí, pero di la Presidencia también. Pero bueno, tú lo dijiste. Ya tú lo dijiste. Entonces, miren, ¿cuál es la situación? Transferir esos montos es inadecuado, se van a quedar en el aire. No, hay que buscarle un destino. Ya hay que ver que hubo alguna dificultad o en la planificación, en la proyección o en la ejecución. Algún problema hubo. Hay dificultad, limitación para transferir esos fondos a otras dependencias. ¿Se ha hecho en el pasado? Sí. Hay la posibilidad de hacerlo salvo en materia de educación, que es lo que ha generado el mayor ruido y a lo que nosotros particularmente nos oponemos. Lo primero es que hay que investigar cuál fue la real razón de la falta de apropiada ejecución de ese presupuesto. Ese es un hombre, carajo. Segundo, sí, señor. Usted lo pone en duda a veces. No lo merece. Segundo, una vez. Pero hasta estando en la misma, lo sabotean. Se la juega. Siga, una vez. Es tuyo, Conde. Yo me asusto cuando tú me dices eso. Una vez se identifique si hubo un responsable, establecer las sanciones correspondientes. Si se ha identificado quién es, por qué ocurrió esto, y efectivamente hay responsabilidad que atribuir, hay que tomar las decisiones apropiadas, porque el país no es relajo. No es posible que en medio de la crisis que estamos se pueda dar ningún ministro, ningún director general, ningún funcionario público el lujo de no hacer una apropiada planificación. ¿Que se está haciendo un uso escrupuloso? Sí, señores, y qué bueno que se está haciendo un uso transparente. Pero además de ser transparente,
debe ser eficiente y efectivo, porque el pueblo espera resultados de este o cualquier gobierno. Y efectivamente se hizo, y como de hecho yo también tengo la expectativa, esa promesa de un gobierno de un cambio. Y qué bueno que se está haciendo un uso transparente de los recursos públicos. Pero el pueblo también espera de nosotros, del actual gobierno, que haga un uso eficiente, efectivo y conforme a lo planificado. En ese orden le pido al presidente de la República que no deje pasar eso y que tome las medidas del lugar. Con relación al presupuesto de educación, la Constitución dominicana lo prohíbe expresamente. Que se quiera atribuir por cualquier razón el presupuesto de otra institución, la ley lo permite, la Constitución lo permite, pero el artículo 63, numeral 10º, y a continuación ya para cerrar voy a darle lectura, prohíbe expresamente que se transfieran fondos que han sido ya consignados y asignados a educación a fines distintos. Y dice, la inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida en correspondencia con los niveles de desempeño de la macroeconomía del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión. Y cierra diciendo el artículo, en ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas. Señores, no es solo que el pueblo dominicano se decidió ya hace muchos años en que era necesario invertir más en el presupuesto nacional destinado a mejorar la educación, sino que además la educación, conforme a nuestro texto fundamental, conforme a la Constitución dominicana, le prohíbe a cualquier autoridad destinar a un fin distinto los fondos que ya han sido consignados a favor de la educación. Llévatelo, Cundo.